Bienvenidos a Lenguaje y Comunicación, un nuevo video en el cual trataremos la comprensión lectora. Esto es muy importante, pues para la prueba de selección universitaria implica el 50% de la prueba, 40 preguntas relacionadas directamente con la comprensión lectora. Si le sumamos el vocabulario contextual que está directamente relacionado con la comprensión lectora, tenemos 55 preguntas de las 80 relacionadas con este ítem. Así que definitivamente el más importante. Así como se preparan, por ejemplo, un deportista de élite para poder superar su marca, nosotros al estar en persecución de un número cuantitativo que nos entrega la prueba de selección universitaria, debemos prepararnos de la misma manera, o sea, en función de la prueba que vamos a obtener. Por lo tanto, si Usain Bolt se prepara corriendo, ¿cierto? Obviamente nosotros lo vamos a hacer leyendo, pues nuestro fin último es la comprensión lectora en esta prueba. Pero bueno, partamos por lo primero. ¿Qué es, cierto, comprensión y qué es lectura? Que son las dos palabras claves que están insertas en este fenómeno. Podemos decir que la comprensión se entiende como la facultad o capacidad o inteligencia para entender y conocer las diversas manifestaciones que nos presenta el mundo. Esto quiere decir que uno puede comprender prácticamente todo lo que me rodea. Y para eso utilizo mis capacidades cognitivas, ¿cierto?, cerebrales. Ahora, la lectura implica captar el sentido de un mensaje, y en este caso escrito u oral cifrado en un código, preferentemente verbal, ¿cierto?, que pertenece a un idioma. Entonces aquí se hace más específica la comprensión lectora, porque implica descifrar, ¿cierto?, un código perteneciente a un idioma. Por lo tanto, la lectura en sí requiere la comprensión del receptor en base a sus habilidades que tenga por conocimiento de este código. O sea, necesito saber hablar, ¿cierto?, y saber escribir en un idioma determinado para poder descifrar este. Bien, leer en sí implica relacionarse con las materias, aprender a decodificar, como ya había dicho, ¿cierto?, los distintos signos que están presentes en un texto y que están relacionados entre sí. En este caso nosotros las letras, por ejemplo. Si yo colocara ese signo, ¿cierto?, que está ahí frente a ustedes, probablemente muchos no sabrían qué significa. Ahora, lo mismo si coloco la palabra acepción. Para los que no saben lo que es una acepción, no están leyendo. Para que puedan leer, necesitan saber qué significa. O sea, para quienes no saben lo que es acepción, es exactamente igual al símbolo que está arriba, pero, ¿cierto?, en chino. Por lo tanto, aunque yo pronuncie la palabra, no la estoy leyendo a menos que sepa qué lo que es o qué significado conlleva. Acepción, en realidad, significa precisamente eso, sentido o significado de una palabra. Ahora que ya la sabes, acabas de transformar esa lectura, ¿cierto?, en significado, o sea, en darle un sentido. Y en realidad, en estricto rigor, recién acabas de leer. Solamente leo cuando entiendo. Bien, necesitamos algunos recursos para mejorar nuestra comprensión lectora, ¿cierto?, y esta sea de calidad. Así que aquí te vamos a dar algunos puntos para que puedas tú desarrollar. El primero es encerrar en un círculo, y esto se aplica para distinguir las palabras claves de cada texto o párrafo. Lo encierro en un círculo, la palabra que más se repite en la mayoría de los casos. Como por ejemplo, si hay algún discurso y alguien llega como atrasado y pregunta, oye, ¿de qué están hablando? Alguien probablemente le dice, mira, parece que están hablando de educación, pero lo dice porque ha sido la palabra que más veces ha escuchado. Lo mismo sucede con esas palabras claves que son muy importantes, pues pueden determinar el título, que siempre va a tener la palabra clave, el tema siempre tendrá la palabra clave y la idea principal siempre la tendrá. Entonces, reconociendo la palabra clave de cada párrafo o de idea, ¿cierto?, voy a poder construir lo demás. Luego, destacar. Esto es para resaltar información específica, ya sean personajes, ¿cierto?, o destacar términos desconocidos, ¿cierto?,
o técnicos, como ya decía. Si no tengo destacador, lo puedo encerrar, ¿cierto?, en un cuadrado, ¿cierto?, o en un rectángulo. Bien, los siguientes recursos está el subrayar. Solamente se subraya la idea principal de los párrafos. No se subraya todo el párrafo, no tiene sentido. Y las ideas principales principalmente se encuentran al inicio de los párrafos. Obviamente hay otros más complejos en los cuales no va a estar ahí, pero en la mayoría está al principio y solamente se subraya la idea principal. Es muy bueno anotar al margen, y esto implica que al lado de un texto hacer ciertas aclaraciones, o ideas u opiniones que me nacen con mi lectura. Esto es muy bueno para cuando tengo que estudiar. Otros recursos son ya que tienen que ver con el estudio de algo. Recordemos que, como ya ustedes deben estar intuyendo, en base a mis palabras, que lectura e estudio van de la mano. O sea, si no te gusta leer, es casi el mismo sinónimo a que no te gusta estudiar. Porque la principal manera de adquirir conocimientos desde el ámbito intelectual es a través de la lectura. Por lo tanto, debes encontrarle el acomodo al poder leer, porque es la base de la educación superior para estudiar. Ahora, veamos. Una de las maneras de mejor estudiar, ¿cierto?, o leer, es elaborar preguntas y respuestas, ciertos interrogantes en base a los contenidos básicos o importantes que tengo en el texto. Hacer una síntesis. Muchos dicen los estudiantes cuando hacen esto que están haciendo un resumen. Pero una síntesis es sacar las ideas principales y rehacer un texto. Así que eso es lo que haces cuando tú de tu materia sacas lo principal y rehaces en hojas más breves, ¿cierto?, todo el contenido, estudiarlo. En estricto rigor, resumir es reducir un texto a partir de su todo. En la síntesis sacan las ideas principales. Si aprendes a hacer eso para estudiar, estás obteniendo la principal ventaja para la comprensión lectora. El siguiente es esquematizar. Esquematizar consiste en realizar bosquejos o mapas conceptuales que pueden sintetizar o relacionar los principales aspectos de un texto. Esto funciona mucho para hacer mapas cerebrales que nos permitan ordenar la información que nosotros poseemos. Bien, lo siguiente es ver preguntas que vamos a analizar que tienen que ver con las más recurrentes en PSEO. La primera, de información explícita. Son preguntas en que la información requerida está enunciada en la lectura explícitamente, a veces con las mismas palabras de la pregunta, mayormente, o con palabras o frases equivalentes. Cada vez que estas preguntas están formuladas como se expresa en el texto, sostiene el autor o se afirma. Si se dice se afirma es porque debiera estar directamente dicho la información que anda buscando en el texto. Por lo tanto, es donde la debiera buscar. No debo hacer ningún otro análisis, debo buscarlo en el párrafo como está. Aquí tenemos un ejemplo. Amigo de las artes, Amenofis disfrutó también de un largo reinado en que evitó la guerra. Supo rodearse de buenos colaboradores. Su esposa, por ejemplo, la reina Ti, hija de un funcionario de gobierno, era una mujer que salía de lo común por su belleza, pero sobre todo por sus cualidades de inteligencia, dinamismo y buen gusto. La pregunta es, con respecto a la reina Ti, el autor sostiene que era una mujer de carácter muy alegre. En este caso sí, eso ya es llevar más allá de lo que está diciendo. No dice precisamente eso en ningún lado. ¿Aprovechaba su belleza para satisfacer su afición por el buen gusto? Tampoco. Ahora, ¿fue una colaboradora de Amenofis? Eso lo dice sin lugar a dudas, porque dice, Amenofis disfrutó también de un largo reinado en que evitó la guerra. Supo rodearse de buenos colaboradores, su esposa, por ejemplo. O sea, su esposa, una buena colaboradora. Directamente dicho. Gracias a su inteligencia y dinamismo ayudó al faraón a evitar conflictos bélicos, puede ser como conclusión, pero no está. Y colaboró con Amenhotep en la tarea de embellecer el imperio tampoco. Por lo tanto, reconfirmamos que la C, ¿cierto?, es la correcta. Por lo tanto, si dice, se afirma, se sostiene o se expresa en el texto, debemos buscar lo más directamente dicho en el párrafo. Vamos ahora con lo siguiente, que implica deformación implícita. Significa que las preguntas deben ser, la información en base a la pregunta debe ser extraída del texto luego de un relacionamiento lógico, ya que se busca deducir los significados implícitos de lo que el autor ha querido manifestar. Estas preguntas son encabezadas generalmente con enunciados como se infiere,
se deduce, se concluye o se desprende. Aquí ya debo ir más allá de lo que me está diciendo el texto. Debo sacar una conclusión, ¿cierto?, de lo que se está enunciando. Por lo tanto, en el ejemplo 2 dice, un buen ejemplo de ello es el color azul, que se encuentra presente en la naturaleza. El azul era conocido por los antiguos en la fórmula natural del lapislázuli. Sin embargo, durante mucho tiempo jugó un papel apenas discreto. En todas las primeras civilizaciones observamos la presencia de 3 colores únicamente, el rojo, el blanco y el negro. El azul, según parece, solo era percibido como un matiz del negro. El estudio de los dialectos de países como Alto Volta, Mafi, Senegal, Costa de Marfil o Níger confirman la ausencia del azul. La pregunta: de la lectura del párrafo anterior se puede inferir que el escaso uso del color azul se debió a que solo se podía obtener del lapislázuli. Eso no está directamente dicho, pero sí puedo, ¿cierto?, inferirlo porque en el texto se habla de que solamente el lapislázuli estaba como piedra, pero era bastante difícil encontrarlo, es cierto, en la naturaleza. Lo otro, que el color predilecto de las sociedades centrales era el rojo, no podemos llegar a una conclusión como tal con la información que tenemos. La confusión entre el azul y el negro obedeció un condicionamiento cultural. No, porque estaba presente en la naturaleza. El azul dificultaba la combinación de colores, menos, o sea, eso no se puede enunciar de ninguna parte. La ausencia del concepto azul en los dialectos africanos se debe a que su hábitat era imposible encontrarlo de forma natural. Eso no se puede concluir porque no está tampoco muy relacionado con lo que estamos diciendo. Por lo tanto, la alternativa A es la más correcta de todas. Recuerda, estos dos tipos de preguntas son los más requeridos en PSU. En cuanto a la comprensión lectora, cuando se me pide una información específica o en este caso cuando se me pide una información implícita. Por lo tanto, recuerda, no ver a la PSU como un monstruo siempre y cuando estés preparado para afrontarla.